Bueno, nos encontramos en un lugar emblemático aquí de Brinkmann. Digo emblemático no por lo simple que es encrucijada de calles o cruce de calles, sino que estamos en un lugar histórico, una referencia histórica. Significa que vamos a reencontrarnos con el pasado, una historia que no hemos contado nosotros, pero que sí la vamos a reversionar en miradas, de alguien que fue un benefactor muy importante y sobre todo en la salud de Brinkmann. Estamos hablando del doctor Pete Funes. Por eso nos encontramos aquí, donde su cartel indica el nombre de una calle, pero no se queda en eso, sino que es mucho más profundo lo que ha aportado y significado en esta comunidad el doctor Pete Funes. Conoceremos sus orígenes, de cómo nació, de dónde vino y por qué terminó aquí en Brinkmann. Los invitamos en este capítulo de Miradas, en este relato de Jorge Vassallo, un relato histórico que hemos recuperado para CONET, la televisión cooperativa de Brinkmann. Estaba pensando, Arturo, que aunque no te conocí te quiero, y por eso, con tu permiso, quiero atreverme a contar tu historia. Arturo nació en Córdoba el 5 de junio de 1900. Sus padres, Arturo Pete y Clara Funes, pertenecían a una distinguida casta doctoral de la Córdoba de antaño. Arturo fue el mayor de los 9 hermanos. Su padre, médico, docente universitario, director por varios años del Hospital San Roque, además, como si fuera poco, uno de los fundadores y primer director del Hospital Tránsito de Allende. En algún armario de la familia se guarda celosamente esta misiva de congratulaciones enviada aquel 5 de junio de 1900 por el gobernador de Córdoba del Campillo. La alegría por la llegada de el primogénito, también Arturo, era incomparable. Buen alumno Arturo. Hizo la primaria en las Escuelas Pías en Barrio General Paz, el secundario en el Colegio Nacional de Montserrat y se graduó de médico en la Universidad Nacional de Córdoba. Datos curiosos en las familias Pete y Funes. El tío de Arturo, del joven Arturo, era por aquel entonces el expresidente de la Nación, Julio Argentino Roca, quien le había regalado un petizo para que juntos vayan a cabalgar en la estancia que los Pete tenían en Ascochinga, la estancia La Paz. Los Funes también eran dueños de una estancia en las serranías, en la zona de Ascochinga, llamada La Pampa. Además, Arturo, como cada uno de sus hermanos, era el dueño exclusivo de un caballo. El de Arturo se llamaba Simbad. Arturo nació en calle Sucre y el amor de su vida a unas pocas cuadras, en calle Colón. Conoció en una procesión a Ofelia Figueroa en el año 1916. Ofelia había nacido también en Córdoba en 1902. Actualmente reside en Jesús María. Arturo Pete Funes y Ofelia Figueroa contrajeron matrimonio el 27 de enero de 1927. Ese mismo día, el diario Los Principios hizo una referencia al flamante matrimonio.
Ofelia, también llamada La Toya, recuerda que la ceremonia se realizó en la iglesia Santa Catalina y la fiesta en la estancia La Paz, en Ascochinga, en una lluviosa noche de enero del 27. Y duró hasta las 4 de la mañana. Viste un aguacero que todos los días atacaban los autos. Y una señora de Maldonado dice, ¿cómo me olvidé de tu casamiento? Dice, se pasó el agua y nos llevó el traje de baile. ¿Le llevó el traje de baile? A las 4 de la mañana toda la gente comiendo pan el que podía, lo que tenía, pero muertos de hambre, porque duró hasta más o menos 4 de la mañana, porque vi un tormento, un monstruo de esos que allá crecen los ríos, los arroyos Sí. que atacan. Dice, así que no me puedo olvidar de tu casa. ¿Bailaron mucho esa noche? Sí, debe ser, yo no. ¿No paró nunca? No. Nosotros nos vinimos a Córdoba al Bristol. El Bristol de la pieza, Bristol Hotel, que ya no estaba tampoco el Bristol acá en Hotel Bristol, ahí pasaron. Tuvimos 2 días y después nos fuimos a Mendoza. El viaje de boda fue a Mendoza. Ah, Mendoza. Un año más tarde, en 1928, cuando Brinkman era chico, al decir de Ofelia, el flamante matrimonio llegó al pueblo. La hermana de Ofelia, Olga, estaba casada con el doctor Albino, médico y futuro intendente de Morteros, y fue el doctor Albino el responsable de entusiasmar y de hacerle saber al doctor Arturo que su futuro estaba en Brinkman. El doctor aceptó gustoso. El doctor Pitt Funes llegó un domingo a la tarde, a las 4 de la tarde creo que con el tren, y nosotros lo conocimos porque estábamos ahí frente al Hotel Brinkman jugando al truco y venía esa pareja, porque venía con la señora, y supimos que era el doctor Pitt. Venía con su mujer y él traía una valija. Sí, una valija y nada más. Arturo y Ofelia, el Toyo y la Toya, vivieron en Brinkman por más de 30 años y siempre en la misma casa, lo que hoy es el Instituto Belgrano. Está bien, te entiendo, tu pregunta es bastante obvia. ¿Quién fue y qué significó para Brinkman el doctor Arturo Pitt? Don Arturo Pitt para nosotros los pobres ha sido un benefactor, vamos a decirle como hoy en día el PAMI, ¿no es cierto? Porque en ese época no había obras sociales, no había nada, y él nos compadecía de nosotros, sí. ¿El doctor Pitt era con todo lo mismo? ¿Con la gente que no le podía pagar? ¿Él lo seguía? Pienso que sí, de acuerdo a las versiones de los demás, sí, exactamente. ¿Y el doctor Pitt, si se lo iba a buscar? Él iba a la hora que sea, la hora que sea. O sea, en ese sentido muy humano. Por eso precisamente se le hizo una colecta para comprarle un automóvil cuando se fue del pueblo. ¿Qué? ¿Era un tipo alegre? ¿Era un tipo...? Sí, alegre. ¿Qué más nos puede decir del doctor como persona? Activo. Como persona, ¿qué quieres que te diga? Una excelente persona, un hombre humilde con el pueblo, amigo de todo el mundo. Él era amigo de todo el mundo. El más encumbrado y el más pobrecito, no había distinción para él. No, me refiero que en un caso de esta gente son únicos, casi, ¿no es cierto? Cada tanto aparece alguno, ¿no? Sí, era muy buen tipo, muy buen médico, y él no te preguntaba si tenés plata, si tenés la orden, él te atendía, de vos si le pagaba y eso no importa. Era querido porque era el médico del pueblo, el médico de los pobres. Él no te decía que no, nunca, nadie.
por más si tuviera plata. A él no le interesaba si tenía plata o no tuviese plata. Él iba siempre. Y después era buen médico. Buen médico y dado para todo, ¿sabes? No era como eso que buscan a dónde va la plata, allá están ellos, no. El doctor iba siempre, el doctor Pitt, el médico de los pobres le llamaban. Del doctor Pitt, el que lo conocía, no te puede hablar mal porque es un hombre que siempre andaba con todo el mundo. Era un médico, ya te digo que para todo, él siempre fue servicial, atendía todo. Tanto a la hora que lo llamaban, él iba. Era un doctor que se hacía querer por el pueblo porque era muy, muy buen médico, era así. Arturo Pitt Funes era un cautivo de la música clásica. Colecciones y colecciones de discos, quién sabe por dónde estarán ahora. Pero no nos demoremos más. Vamos a conocer algunas de las tantas anécdotas de Arturo, la persona que sabía de medicina. Si usted quiere que le decía algo así como a título de anécdota, le cuento que una vez yo estaba viajando, estuve en Catamarca, fui a visitar a mi padre, mi madre que estaban enfermos, y los chicos acá jugando, el quito que se llama, se quebró. Cuando vine de allá, él ya estaba enyesado y estaba, no sé, recuperado. Fui a la casa de don Arturo a ver qué le debía, arreglar la situación, entregarle algo, ¿no es cierto? Y me recibí y me dice así, bueno, dice, mira, salió bien la operación. Le digo, doctor, ¿qué le debo? Y él me mira, dice, él siempre me decía Catamarca, yo soy catamarqueño. Mira Catamarca, ¿qué me va a deber si no me puedes pagar? Así, ¿no? Si no me puedes pagar, ¿qué me va a deber? No me debes nada. ¿Quieres saber cuánto te saldría? Si tenés que pagar, te sale... Buscó ahí y dice, saldría 25 pesos. Pero no te los cobro, no puedes pagar, ¿qué vas a pagar si no tenés con qué? Y me dice, no te ofendas por eso, seguí viniendo, mandame los chicos, vení votos, señora, mandame unos pollos, cuando necesito mandame pollo. Y estos muchachos siempre llevaban pollo al doctor Pino, ¿cierto? Y fue allá, eso me contaba Pino a mí, también trabajaba en Sanco conmigo, compañero de gremio y todas esas cosas. Y me comentaba él, fue a llamar a don Arturo, a la noche, pues la señora está enferma para comprar, y fue. Llegaron allá, dice, sí, hay 1 hora, 2 horas que estamos ahí, dice, le dice, Chino, tenía un poco de grapa, sí, doctor, ¿cómo no? No le invitaba, bueno, como no, anda a traerla, dice, vamos a tomar grapa. Y nos pasamos la noche y amanecía ya, y bueno, la señora estuvo bien, y dice, bueno, che, me voy. Entonces le dice Pino, me comentaba él, doctor, ¿qué le debo? Ya me has pagado, che. Y yo, ¿cómo? No le di nada. Me has dado grapa, che, mucho grapa. Quédate tranquilo, cualquier cosa me llama. Chao. Él operar no operaba. Mandaba más vale a los sanatorios, ¿no es cierto? A morteros, pero las primeras curas las hacía siempre y atendía muchos enfermos. Mucho acá, casi todos lo llamaban a él, porque otro médico estaba a Charlie, pero qué sé yo, no sé si lo querían más a él, o él porque no le cobraba, pero era un médico que todo el mundo lo quería. Hay una historia de un accidente. Sí, el accidente ese que ya te digo que fue, que estaba el pintor que era Bertona, estaba Mateo Dalmazo y el otro Giovannini. ¿A dónde había sido el accidente? Fue cerca de Mortero. Chocaron con un camión de Justina. Mejor dicho, Justina lo chocó porque había tormenta ese día. Y lo trajeron al doctor Pi, estaban todos cortados las manos, la cara, las piernas. Y él me llamó a mí para atender con él. Y entonces estuvimos más de 1 hora curándolo a los otros 3. ¿Y anduvo todo bien? Sí, el doctor lo
Lo más bien, sanaron bien, sanaron. Entonces mi marido una mañana se me enfermó, como te contaba, y bueno, lo fui a buscar al doctor. Cuando llegó me dijo, tu marido tiene una hemorragia. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y empezaron ahí, él vino esa mañana y se fue a la noche. Porque mi marido cada vez se ponía muy grave. Y en ese tiempo el suero había que ponerlo en una olla y bombearlo con la mano así para, no es como ahora que, viste, se pone. Y así entonces me dice él, yo le decía, doctor, se me muere. Y él me decía, no te hagas drama, que no se va a morir. Dice, espérate, dice, mira, si cuando vuelva a devolver, dice, vuelve sangre líquida, entonces no tenemos. Pero si vuelve como borre café, date contenta que lo... Imagínate, vos teníamos un ranchito tan chiquito y teníamos la luz de pared. Y cuando así estaba, por ahí le llamó vómito a mi esposo, y yo vi eso, pero a mí me pareció que era mucha sangre, que era sangre pura. Entonces yo me puse a gritar y le decía, doctor, se muere. Y no, me decía él, no. Entonces sacamos, así yo le había puesto un trapo así, sacamos y lo vio él en la luz bien. Y me dijo, no, ahora estamos bien, dice, porque esto es sangre cuajada ya, se ve que le ha parado la hemorragia. Bueno, a él, gracias a Dios, se mejoró. Después él mismo, con el coche de él, lo llevamos a San Francisco. Tuvo 41 días en San Francisco, allá le hicieron todas todos los estudios y le dieron que tenía una úlcera. Bueno, allá con el tratamiento se mejoró. Vino. En agosto, vino en junio, julio. En agosto empezó a trabajar y a los 3 o los 8 días que empezó a trabajar, le volvió a agarrar lo mismo. Entonces él vino y me dijo, mira, tu marido sabe dónde tiene es la úlcera otra vez. Y sabe dónde está en el duodeno, dice, porque no se ha compuesto con el tratamiento, dicen. Bueno, lo vuelta a llevarlo con él mismo a San Francisco. Y lo llevamos a la Cruz Azul. Cruz Azul es, ¿no? Esa que hay allá en San Francisco, me parece. Y bueno, allá le hizo sacar una serie de radiografía y entonces le dio que era justo a donde él decía. Pero vos sabés que pesar qué profesional, porque mira, él sin radiografía, sin nada, dice, ¿sabe dónde está la úlcera? Es duodenal, dice, porque no se ha curado con el tratamiento. El doctor Arturo estuvo a cargo por varios años del dispensario. Bien tempranito todas las mañanas, perfumado y bien peinado, era la cita obligatoria. Después vendría el almuerzo, la siesta infaltable y reparadora y el consultorio privado. Además, fue intendente durante 10 años, del 36 al 46. Que no le pagasen la consulta está bien, pero a los impuestos había que pagarlos. Se necesitaba dinero. Era la única manera de que Brinkmann pudiese crecer. Mantener los caminos de la colonia, la instalación de fábricas y el gran desvelo del doctor, la salud.